Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la actividad académica del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia. Hoy la doctora Juliana González Franco, que es residente de Medicina Interna de nuestra universidad, nos va a presentar esta revisión sistemática y metaanálisis con respecto al uso de beta bloqueadores en sepsis. Los dejo con la doctora Juliana y al final hacemos ya la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Entonces, como lo van a presentar, mi nombre es Juliana y les voy a presentar este metaanálisis que se trata sobre beta bloqueadores en pacientes con choque séptico. Entonces, más o menos esto es lo que vamos a tratar pues en este rato. Primero, una introducción sobre la sepsis, generalidades de la sepsis, luego unos principios sobre la disfunción cardíaca en estos pacientes, los principios de la fisiología de los beta bloqueadores y cómo estos podrían ser útiles en estos pacientes, finalmente el metaanálisis y la lectura crítica y por último las conclusiones. Entonces, pues como todos sabemos, la sepsis digamos, se redefinió hace algunos años y se considera que es una disfunción de órganos potencialmente mortal causada por una respuesta que es desregulada del huésped a una infección. Es un tema que siempre hace importante tanto para los médicos de cuidado crítico como para los internistas porque es una mortalidad muy alta. Los pacientes con shock séptico tienen una mortalidad hasta el 50% y es una mortalidad que es incluso mayor que la mortalidad asociada a infarto agudo de miocardio. Entonces, esta tabla es para recordar pues que inicialmente definíamos la sepsis como una suma de los factores del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más una infección presumida o probada, y la sepsis severa se consideraba cuando había disfunción orgánica y el shock séptico cuando había hipotensión asociada luego de resuscitación con líquidos. Las definiciones, digamos, revisadas o propuestas en los últimos años ahora quitan eso de sepsis severa y dejan solamente la definición de sepsis, que es una, como les dije, una disfunción orgánica que amenaza la vida. Y esta disfunción orgánica, ellos la propuesta es, como todos sabemos, por medio del SOFA en cuidado crítico o, por ejemplo, el Quick SOFA pues en servicios como los servicios de urgencias. Y lo que ellos proponen es que un SOFA aumente más de dos de manera aguda para uno caracterizar esa disfunción orgánica. Y el shock séptico, entonces, es la sepsis asociado al uso de vasopresores para lograr mantener una presión arterial media mayor de 65 o un lactato mayor de 2 a pesar de una resucitación adecuada con líquidos endovenosos. Y entonces el shock séptico, digamos que siempre nos han enseñado o se ha considerado un choque que es vasodilatado y digamos la fisiopatología más importante es que se da por una relajación del músculo liso y esto finalmente pues va a llevar a fuga capilar y por eso se puede asociar a hipotensión, pero digamos que nos han enseñado que es un estado hiperdinámico en el que puede haber un aumento de la frecuencia del gasto cardíaco, y realmente en los últimos años se ha visto que esto pues no, realmente no es tan así y que la disfunción cardíaca se puede presentar incluso en etapas tempranas del choque séptico. Normalmente lo que vemos en estos pacientes entonces es la relajación o apoplejía de los vasos y hay un sobreestímulo adrenérgico, sin embargo hay una regulación a la baja tanto de los receptores beta 1 como beta 2. Y acá les traje pues lo que usamos actualmente para los pacientes con choque séptico y es todo relacionado especialmente pues con los vasos. Los blancos van dirigidos a la contracción de los vasos para aumentar la resistencia vascular periférica y vemos entonces cómo tenemos los receptores alfa 1 que son los que principalmente digamos usamos de primera elección en los pacientes con choque, pero también tenemos los receptores de vasopresina, de dopamina y de angiotensina 2. Aquí también les quiero mostrar que, por ejemplo, en las células del sistema inmune tenemos receptores beta 2 y también incluso tenemos receptores alfa 1. Entonces, como vamos a ver más adelante, esto puede ser uno de los principios que explique por qué podrían funcionar los beta bloqueadores en los pacientes pues, con sepsis. Y digamos que para resumir, pues como lo que usualmente hacemos en pacientes con sepsis, entonces tenemos un shock que se considera, perdón, que se considera vasodilatado y siempre iniciamos con el ABC y la reanimación con líquidos. Esta reanimación puede ser con respuesta o sin respuesta. Cuando no hay respuesta, pues uno podría entrar a hacer una evaluación del sistema cardiovascular, sea por medidas invasivas o no invasivas, y si por ejemplo hay una disfunción de la función ventricular, podría uno usar dobutamina.
Digamos que lo que siempre hacemos inicialmente es empezar la norepinefrina y cuando no hay una respuesta se le puede sumar vasopresina o se pueden usar otros como por ejemplo la epinefrina. Y en casos de hipotensión profunda, pues las propuestas es que se use fenilefrina o angiotensina 2. Y dependiendo de esto, pues es que se sigue, digamos, en el algoritmo y usar otros medicamentos, pues sea esteroides dado el caso, aunque tienen también evidencia conflictiva. Pero miramos que en lo que siempre hacemos en la sepsis, digamos que no han tenido cabida los beta bloqueadores a través del paso del tiempo. Y este que les traigo acá es simplemente para mostrarles que hay varios estudios, pues este solo es uno, en los que se ha visto que hay diferentes perfiles en los pacientes con sepsis. Es decir, no todos son solo hipercinéticos, no todos son solo hipovolémicos, sino que hay muchos perfiles. Entonces, digamos que cada vez esto nos va a llevar a que se haga un manejo más individualizado de los pacientes con sepsis. Y esto fue un estudio post-hoc, un análisis post-hoc de dos cohortes grandes de pacientes con sepsis, son cortes pues que se usaron para otros estudios, pero ellos luego analizaron los datos y lo que ellos querían mirar era cómo se podían caracterizar los perfiles de esos pacientes como en clusters y ellos en los resultados entonces encuentran que hay como 5 tipos de pacientes cuando hay un shock séptico. Entonces, por ejemplo, en el 17% son pacientes que no van a tener disfunción del ventrículo izquierdo ni falla del ventrículo derecho, pero tampoco van a tener una buena respuesta a líquidos. Otro 17% entonces nos va a mostrar una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo que incluso es temprana. Y en este estudio pues la vieron porque la fracción de eyección era baja, el cambio del área fraccional del ventrículo izquierdo también era baja y el índice cardíaco eran bajos. Estos pacientes tenían más lactato, dosis más altas de norepi y tampoco eran buenos respondedores a líquidos. El 23% es, digamos, el fenotipo que es el clásico de los pacientes con choque vasodilatado y es el fenotipo hipercinético que a uno muchas veces como que le explican, y es que la fracción de eyección y el índice cardíaco en estos pacientes van a estar altos, pero tampoco son buenos respondedores a líquidos. Otro 22% van a tener falla específicamente del ventrículo derecho, pero con una fracción de eyección normal, esto dado por un radio de fin de diástole del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo que va a estar elevado. Y el 19% restante se van a caracterizar por tener una hipovolemia marcada, es decir, van a tener un bajo índice cardíaco a pesar de un aumento de la FEBI y van a tener una respuesta marcada a líquidos demostrada por un cambio del delta de la colapsabilidad de la vena cava y una baja presión venosa central. Estos pacientes obviamente recibieron más líquidos en ese estudio, incluso la diferencia pues era como de 1 litro en el primer día. Entonces lo importante es mostrarles que al menos en este estudio pudieron definir 5 tipos de sepsis, de perfil de sepsis, y eso quiere decir que probablemente todos esos pacientes no se pueden manejar de la misma manera, y eso lleva a que en el futuro hagamos un manejo más individualizado de los pacientes y se usen pues algunos otros parámetros para poder guiar la reanimación en sepsis. Entonces miren que más o menos casi que una quinta parte pues se representa en cada grupo. Y sobre la disfunción cardíaca en sepsis, entonces tenemos que más o menos en el 81, Calvin fue el que describió una caída de la fracción de eyección y un aumento del índice del volumen de film de diástole en los pacientes sépticos. Inicialmente eso se describió en los pacientes que sobrevivían a la sepsis, pero luego en estudios posteriores se describió que realmente estos pacientes eran a los que les iba más mal cuando tenían choque séptico. Pero digamos que lo que ocurre es una caída de la fracción de eyección y se asocia tanto a disfunción sistólica como a disfunción diastólica. Entonces, de los mecanismos propuestos de disfunción cardíaca, pues hay múltiples y les voy a mostrar algunos de los, pues como de los que más se han intentado explicar. Y el primero de ellos es la alteración del flujo coronario, más o menos desde el 70. eh, Esto hace como una analogía al infarto tipo 2 y lo que pasa es que hay una depresión de volumen y un trauma endotelial y vasodilatación, lo que causa que el flujo coronario esté alterado o sea incluso menor y tiene algo similar a una isquemia miocárdica, que algunos consideran que esto pues no explica toda la depresión miocárdica que ocurre en estos pacientes. Luego se describió que había un factor de presión de miocardio, que le pusieron las siglas MF pues, por el nombre, pero realmente no se sabía qué era. Algunos estudios propusieron que era una endotoxina de los bacilos gram negativos, pero después, con el paso de los años, se han dado cuenta que las características de ese factor depresor del miocardio tienen como las mismas características que la interleuquina 1B y el factor de necrosis tumoral. Entonces se cree pues que estas citoquinas facilitan pues como la depresión del miocardio como tal, pero estas citoquinas tienen vidas medias muy cortas, entonces
pensaron que probablemente había otros factores que explicaban esa depresión, y es ahí cuando encontraron y describieron pues el óxido nítrico y las especies reactivas del oxígeno. Entonces son como efectores secundarios, y lo que ocurre es que genera una disminución de la sensibilidad de las fibras pues miocárdicas al calcio y una regulación a la baja de los receptores beta, y todo eso lleva a disfunción mitocondrial. Y cuando ocurre disfunción mitocondrial, entonces ocurre una hipoxia citopática, no hay suficiente ATP para la cadena respiratoria, y las células se mueren. Y cuando se mueren, liberan más especies reactivas de oxígeno y citocromo, y eso son, digamos, moléculas aún más proinflamatorias. Tenemos también la disregulación de la señalización beta. Entonces, como les conté ahora, aunque aumentan las catecolaminas, en general hay una disminución de la respuesta, porque la respuesta contráctil está alterada, porque hay una regulación a la baja de los receptores beta, y esto es lo que lleva a que a obtener pues el nombre de cardiomiopatía inducida por catecolaminas. También hay una señalización alterada intracelular, porque aumenta la proteína G inhibitoria, lo que disminuye el AMP cíclico, y el AMP cíclico pues se necesita para la fosforilación del resto de moléculas que hay en la célula para que se dé la contracción efectiva de la célula cardíaca. Y del calcio, se cree que hay una supresión de la corriente de calcio, de los receptores de calcio tipo L, y una disminución de su sensibilidad. Y el calcio pues es el principal ion que favorece la contracción cardíaca. Y la última, digamos, explicación de por qué hay disfunción cardíaca en los pacientes por sepsis es propuesta porque haya una apoptosis de los cardiomiocitos, inducida pues como por todas las moléculas proinflamatorias que ocurren en estos pacientes. Pero es un mecanismo que es muy debatido. Y entonces esta gráfica me parece bonita porque es como el resumen de todas las explicaciones de por qué hay disfunción cardíaca. Entonces, en resumen, aumentan las citoquinas inflamatorias, el óxido nítrico y las especies reactivas de oxígeno. Eso lleva a disfunción mitocondrial, alteración de la señalización de los receptores beta, alteración pues en el transporte del calcio, y finalmente a la disfunción cardíaca. Y finalmente, entonces, para contarles por qué en teoría se cree que los betabloqueadores pudieran servir en los pacientes con sepsis, tenemos que tener en cuenta pues que hay como tres tipos de receptor de betabloqueadores, de betagonistas, perdón. El beta 1 es, digamos, el más importante desde el punto de vista cardiovascular, porque es el que está presente en el miocardio y tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, pero además en el riñón estimula la liberación de renina. El beta 2 está en otras estructuras diferentes, la que más conocemos es el músculo liso bronquial, pero además también está en los receptores vasculares. Pero a diferencia por ejemplo, los alfa 1, el beta 2 es un vasodilatador, pero cuando se antagoniza realmente genera una vasoconstricción que es poca. Entonces, digamos que en la teoría de los betabloqueadores, pues en los últimos años, digamos que ha aumentado mucho su uso en algunas enfermedades. Por ejemplo, es un medicamento de primera elección en los pacientes con angina, es un medicamento importante para el infarto agudo de miocardio porque incluso disminuye la mortalidad, incluso en la presentación aguda de estos pacientes. Es un medicamento fundamental para el manejo de los pacientes con falla cardíaca, e incluso se usa en el manejo perioperatorio de pacientes con factores de riesgo cardiovasculares para disminuir el riesgo de eventos, digamos, coronarios posoperatorios. Y entonces, si tenemos en cuenta que al hacer un beta bloqueo vamos a disminuir las citoquinas inflamatorias, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, que además los betabloqueadores previenen la reducción de receptores beta-adrenérgicos en los cardiomiocitos, podríamos explicar por qué esto evita la cardiomiopatía. Sin embargo, uno pues sí siente cierto temor, porque uno dice, pues es que digamos que tradicionalmente los betabloqueadores no se usan en pacientes chocados porque me tumban el gasto cardíaco, me bajan la presión arterial, y esto me va a llevar a una disminución del flujo a órganos. Entonces, digamos que ese es como el riesgo que se puede tener al usar los betabloqueadores en estos pacientes. Y quiero mostrarles pues como tres efectos protectores que se describen de los beta bloqueadores. El primero es un efecto metabólico, y es que los receptores beta 2 generan hiperglicemia, catabolismo de grasas y proteínas, aumentan el gasto energético, generan un balance nitrogenado positivo y causan pérdida de masa muscular. Los beta bloqueadores no selectivos entonces podrían ser útiles al hacer que no ocurra, digamos, tantos procesos catabólicos y se mantenga como un metabolismo energético adecuado. Desde el punto de vista del sistema inmune, cuando el lipopolisacárido de las bacterias se une a los receptores Toll-like, favorece una tormenta de citoquinas. Realmente los receptores beta 2 también están presentes en las células inmunes, y cuando las catecolaminas se unen al receptor beta 2 en las células TH1 se suprime su diferenciación, y las células TH1 son las células
proinflamatorias. Entonces, al ocurrir esto, aumentan las células TH2, que son las antiinflamatorias, y tiene un beneficio en disminuir las citoquinas que están circulando. Digamos, la fisiopatología es que cuando yo bloqueo un receptor beta 1, esto promueve la activación del beta 2, y si yo promuevo la activación del beta 2, entonces disminuyo las TH1, disminuyo la respuesta proinflamatoria, y con esto también disminuyo el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral induce apoptosis de linfocitos T. Y en los pacientes con sepsis sabemos que hay, digamos, aparte primero de las citoquinas, hay también una inmunosupresión, y esto es lo que lleva a que los pacientes finalmente también se sobreinfecten y se mueran más. Entonces, al disminuir el factor de necrosis tumoral, yo evitaría que los linfocitos te entren en apoptosis y disminuyo ese estado de inmunosupresión. Y sobre la coagulación, entonces la sepsis sabemos que tiene un balance más hacia favor de generar factores coagulantes y disminuye los anticoagulantes. Entonces aumenta el factor tisular, el inhibidor del activar del plasminógeno, el Willebrand, y amplifica toda la cascada de coagulación. Un beta 2 es antiagregante y promueve el activador del plasminógeno. Cambio el beta 1, suprime la fibrinolisis. Entonces, si yo hago lo mismo, bloqueo el beta 1, digamos por regulación del cuerpo, se va a aumentar los receptores betados, y lo que voy a favorecer es un efecto antiagregante. Entonces tendría, digamos, todos estos beneficios el uso de beta bloqueadores. Igual que la primera gráfica que les mostré, acá es para mostrarles entonces que la teoría de los beta bloqueadores en sepsis sería normalizar ese estado hipermetabólico de catabolismo, atenuación de la disfunción cardíaca, mejorar los trastornos de coagulación, disminuir las citoquinas y prevenir la apoptosis de linfocitos. Y les voy a hablar específicamente pues de este beta bloqueador, porque es el beta bloqueador que más se usó en el metaanálisis que les voy a mostrar. El esmolol es un inhibidor competitivo beta 1 sin efecto beta 2, y es un medicamento de acción ultra corta. Tiene un inicio de acción muy rápido, de 2 a 10 minutos, y tiene una vida media de solo 9 minutos, pero el efecto dura aproximadamente 30. Se metaboliza en la sangre por esterasas, tiene unos metabolitos que son inactivos, y a pesar de que tiene excreción renal, realmente no necesita ajuste ni en pacientes renales o hepáticos. Y cuando uno busca pues la presentación disponible en Colombia, que yo sé que no está disponible en muchos hospitales, pero sí, en realidad sí pues está como regulada, es una ampolla de 10 miligramos, pero sin embargo es un medicamento que no está financiado pues por el plan de beneficios de salud, es un medicamento que requiere MIPRES para su prescripción. Hay otro medicamento del que vamos a hablar, que es el landiolol, realmente también tiene las mismas características que el esmolol, pero este medicamento ni siquiera pues está como autorizado en Colombia, y es más en Estados Unidos y en los sitios pues como occidentales es muy escaso, realmente tiene como uso más en los países orientales. Y finalmente, entonces, este es el estudio que les voy a presentar, y es el efecto de betabloqueadores de acción ultracorta en la mortalidad de pacientes con sepsis con taquicardia persistente a pesar de una reanimación inicial. Es una revisión sistemática y un metaanálisis solamente de ensayos aleatorizados controlados. Se publicó en el mes pasado en CHEST. Y entonces, para empezar, digamos, hablando de los métodos, lo que hicieron los investigadores del metaanálisis fue hacer una búsqueda en Cochrane, Embase y PubMed, que son las tres bases de datos pues, más importantes, y utilizaron palabras clave que fueron esmolol, landiolol, beta antagonista, sepsis, SIRS y falla orgánica. Lo que ellos hicieron es que dos revisores miraron los abstracts y definían cuáles eran los que se iban a hacer una lectura completa. También dos, digamos que leyeron los estudios completos. Cuando había discordancia, pues como de los criterios para incluirlos o no, se resolvían por discusión. Y no decían qué pasaba si entre los dos no lograban como resolver la discusión. Lo que sí es que cuando iban a clasificar el riesgo de sesgo, si no se lograba entre los dos que estaban haciendo pues como la evaluación, ahí sí entraba un tercero a hacer pues como el desempate, pero eso solo era para los sesgos, no para la selección de los artículos. Y utilizaron la herramienta de Cochrane para poder hacer la clasificación pues, de los sesgos. Ellos especifican que no había restricción de lenguaje, y estos fueron los criterios que utilizaron para incluir los estudios. Entonces, específicamente ellos buscaron estudios que fueran estudios controlados, que tuvieran pacientes mayores de 18 años con sepsis, y usaron tanto, pues cualquier definición de sepsis previa, porque los estudios podían ser de cualquier año. Entonces, fuera la definición 1, 2 o 3. La intervención era esmolol o landiolol en cualquier dosis, y en el control utilizaban placebo, que no hubiera ninguna intervención. Lo que hacían era de esos artículos que encontraron pues y que entraron como a los criterios que utilizaron, extraían los siguientes datos: autor, año, el país,
cuál definición de sepsis utilizaron, cuáles eran las características basales de los pacientes, incluyendo el Apache, la dosis de norepinefrina, y digamos que tenían que tener como desenlaces mortalidad 28 días, infección, pero también tenían que tener pues como claros los criterios de inclusión y exclusión, la dosis de los medicamentos utilizados y la duración del seguimiento. En los desenlaces que ellos querían pues evaluar en esta revisión sistemática, el desenlace primario es la mortalidad a 28 días y los desenlaces secundarios son varios. Son el lactato basal y cómo es su evolución en el tiempo, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la dosis de norepinefrina, el índice cardíaco, el índice de volumen sistólico y también evaluaron cómo cambiaban los leucocitos en estos pacientes. Entonces, en los resultados tenemos que inicialmente se identificaron durante la búsqueda 978 artículos. Ellos ponen aquí esto de que solo, pues digamos que en otras fuentes diferentes no identificaron ninguno, pero ellos en ninguna parte del estudio ponen qué fueron las otras fuentes que realmente buscaron, solo ponen las tres bases de datos que ya les dije. Entonces ellos, después de quitar los duplicados, quedan 943, hacen un screening de esos 943 y dicen que, digamos que excluyen 901 porque son irrelevantes y quedan realmente 42 artículos para la revisión del texto completo. Con la revisión del texto completo se excluyen 35 y es porque eran protocolos o reportes de caso o cohortes o animales. Pero llama la atención pues que realmente es muy poco, por ejemplo, lo que hay de cohortes. En ellos solo encuentran un estudio de cohortes y un estudio de animales del uso de tabloqueadores, que realmente es poco. Y finalmente, los estudios que incluyen son 7 y esto da un total de 613 pacientes para la revisión sistemática. Aquí les quiero mostrar un poco sobre cada estudio primario. Me parece muy importante porque hay que saber más o menos cómo fue la dosis que usaron, cuándo incluyeron los pacientes, cómo fueron seleccionados para uno saber realmente cómo fueron realizados estos estudios y uno darse la idea si realmente esto podría ser utilizado pues en la práctica clínica. Entonces, por ejemplo, el primer estudio se realizó en Japón, la muestra es de 151 pacientes, esta es casi que una de las más altas y se realizó entre 2018 y 2019. Este fue el único estudio que comparó landiolol comparado con nada. El resto de estudios son de esmolol. Y el desenlace primario, veamos que era la proporción de pacientes que lograron una frecuencia cardíaca menor de 95. Ellos, ¿qué dosis utilizaron? Utilizaron un microgramo kilo minuto que titulaban cada 20 minutos hasta lograr la meta de frecuencia cardíaca y la duración era por 96 horas. El segundo estudio fueron solo 100 pacientes de China entre el 2016 y 2017 y utilizaron esmolol comparado pues con ninguna intervención, es decir, el desenlace de la mortalidad a 28 días y los criterios como para ingresar era que tuvieran líquidos y vasopresores 24 horas. Se iniciaba el esmolol con 25 miligramos hora y se titulaba cada 20 minutos 50 miligramos a la hora para lograr una meta de frecuencia cardíaca menor de 100. Se utilizaban hasta el día 7, el alta o la muerte. En el tercer estudio, entonces, solo 75 pacientes, también fue en China, entre el 2011 y el 2016, era también esmolol versus placebo, también la mortalidad 28 días, y estos empezaron una dosis calculada por el peso, que era 3 miligramos por kilo minuto, también luego del uso de líquidos y vasopresores 24 horas, y se aumentaba cada 5 minutos, no cada 20 minutos como en el otro. Se mantenía una dosis mínimo de 3 miligramos kilo minuto por 24 horas. El cuarto solo fueron 48 pacientes del 2013 al 2014, también es molol y mortalidad, y estos se usaron en vez de 24 horas luego de líquidos y vasopresores, 6 horas luego del inicio de estos. Y la dosis era más baja, 0.5 miligramos por kilo minuto. Ellos no reportan la duración pues como del tratamiento. El quinto tiene 60 pacientes desde el 2013 al 2014 y este pues tiene digamos un problema y es que es esmolol más milrinone comparado con ninguna intervención y el desenlace era reducción de frecuencia cardíaca menor de 95. No reportan dosis, titulación ni duración del tratamiento, entonces pues miren que es más difícil analizar, por ejemplo, pues cómo podríamos instaurar esa terapia sabiendo que ellos no nos dan datos al respecto. El sexto es en China también, 41 pacientes en el 2012 al 2014 y ellos querían ver era los parámetros hemodinámicos del uso de beta bloqueadores. Se iniciaba también 6 horas luego de líquidos y vasopresores a una dosis que también era baja y tampoco especifican cuál fue la duración. Y el único que no es como oriental es este último estudio que fue realizado en Italia con 154 pacientes, pero es el estudio más viejito, en el 2010 se realizó y también comparaba el esmolol para ver la reducción de la frecuencia cardíaca. Este también empezó después de 24 horas, inició a 25 miligramos por hora y se aumentó 50 miligramos cada 20 minutos. La duración era hasta la alta o la muerte y tenían un máximo de dosis de 2000 miligramos a la hora.
Entonces, dentro de los criterios de inclusión que utilizaron los artículos, digamos que la mayoría usan pacientes mayores de 18 años, que era un criterio pues para ellos incluirlos en el metaanálisis. Algunos excluyen los mayores de 60 años. En general, digamos que lo que usan es digamos como criterio de inclusión es tener una dosis de norepi para mantener una presión arterial media de 65 y algunos especifican la dosis. Por ejemplo, este dice que la dosis de norepi debe ser menor de 2 microgramos kilo minuto. El segundo, por ejemplo, incluye pacientes que tengan una frecuencia cardíaca mayor de 100 luego de la resucitación por 24 horas. El tercero incluye solo mayores de 20 años y tienen que tener línea arterial y catéter venoso central. Y también usan el criterio como de frecuencia cardíaca mayor de 100 por lo menos 10 minutos. Y miren que incluyen pacientes que incluso estén en sinusal, que tengan flóter auricular o que tengan fibrilación auricular. El cuarto estudio incluye entonces pacientes también mayores de 18 años, pero en vez de tener frecuencia cardíaca mayor de 100, incluyen mayor de 95 y ellos especifican que deben tener catecolaminas para una presión arterial media de 65 y ellos hacen mediciones invasivas y la inclusión es que tengan una presión de la arteria pulmonar de cuña mayor de 12 y una presión venosa central mayor de 8. Entonces ahí habría que tener en cuenta que utilizaron parámetros pues como invasivos para poder determinar si los pacientes eran incluidos o no en el estudio. El quinto también utilizaba los mismos parámetros invasivos con una presión venosa un poco más alta, mayor de 12, y también el uso de norepi y la frecuencia cardíaca mayor de 95. Y el último también utilizaba una cardíaca mayor de 95 luego del tratamiento dirigido por metas, que era algo como menos específico. En general, digamos, estos estudios a quienes se excluyeron, a quienes no se podría pensar en utilizar estos medicamentos. Pacientes con marcapasos, con alto riesgo de mortalidad por otra causa, pues a corto plazo, con bilirrubinas elevadas los excluyeron, embarazadas, pacientes que utilizaban beta bloqueadores crónicamente, pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida o con una clasificación NIJA mayor de 3, pacientes con infartos previos, con bloqueos de auriculoventriculares de segundo o tercer grado o bradicardias que fueran menores de 60 o menores de 50 según el artículo, y ellos, varios artículos tenían como criterio de exclusión tener un índice cardíaco menor de 2.2 y otros menor de 1.64. Entonces tendríamos que también medir el índice pues como para saber qué pacientes sí podrían beneficiarse del uso de beta bloqueadores y la enfermedad valvular significativa. Dentro del resultado, entonces tenemos que 5 estudios fueron en China, uno en Italia y uno multicéntrico en Japón. 6 fueron abiertos, es decir, solo uno fue cegado. Y el seguimiento a 28 días para saber la mortalidad solo se evaluó en 6 de los 7 ensayos. Un ensayo no tenía datos sobre la mortalidad. Y aquí les quiero mostrar las fuentes de infección pues, de estos estudios y realmente sí se parecen pues, a lo que uno lee en la literatura sobre cuáles son las principales causas de choque séptico. Y en la mayoría de los estudios, pues en general, las dos principales causas fueron las infecciones respiratorias y las infecciones intraabdominales. Algunas más frecuentes la respiratoria y otras más frecuentes la intraabdominal, que eso se sabe que es variable según donde se estudie, si es en UCI o fuera de UCI y según el sitio pues geográfico donde se evalúe. Y en este les quiero mostrar algunas características basales de los pacientes de los estudios. ¿Qué llama la atención, digamos así, grande de estas gráficas? Hay un estudio, este que les señalo de Wang, que tenía pacientes realmente muy jóvenes, pues si vemos la mayoría son pacientes alrededor de 60 años, ellos tenían pacientes de 34 años, entonces esto es llamativo. Otra cosa, digamos que en el otro estudio, Wang es el mismo autor, tiene dos estudios, ellos aseguraron, digamos, que los pacientes que incluían en uno no fueran los mismos pacientes que se incluían en el otro. Y en uno de esos estudios, el Apache era más bajo que, digamos, en el resto de los pacientes. Llamativo también que, por ejemplo, el estudio de Kakihana tenía una mortalidad que realmente para un shock séptico es relativamente baja, del 20% en el grupo control, y en cambio en otro, en el de Wang, en el segundo de Wang, tenía una mortalidad que es alta, casi del 70%. Entonces son diferencias que pudieran impactar, digamos, en los resultados. Importante que algunos estudios, los que están señalados, no reportaban la dosis de norepinefrina, entonces es difícil saber cuándo, pues, como más o menos en qué dosis se instauraba, pero en general miren que era alrededor de 0.3 microgramos kilo minuto y hay algunos que ni siquiera reportan pues como el Apache. Sobre los resultados entonces ellos evalúan los sesgos como les dije con la herramienta Cochrane y como pueden ver acá en general les va regular en el segmento del personal y en el segmento de la evaluación del desenlace.
que es como las cosas importantes que deben tener en cuenta al realizar un ensayo clínico aleatorizado. Ellos ponen otros sesgos, pero realmente pues no lo especifican, pero en general miren que todos tienen otros sesgos. Entonces ellos hacen como esta gráfica de qué tan malo, qué tan bien pues está con respecto al riesgo de sesgos los estudios. Y como les mostré entonces muy mal en otros sesgos que no sabemos específicamente cómo son, pero de lo más regular es el cegamiento y el sesgo de detección pues que también es el cegamiento, solo que el desenlace. En los desenlaces entonces tenemos, este es el desenlace primario, que es la mortalidad a 28 días. Si vemos pues el estimado puntual, vemos que es 0,68, que no pasa por la unidad. Y si tenemos en cuenta pues como los estudios, vemos que en general hay una consistencia, es decir, todos los estudios muestran cierto beneficio a favor del uso de los beta bloqueadores, y los intervalos de confianza pues algunos son muy amplios, pero digamos que se solapan, entonces nos muestra que sí hay como cierta concordancia pues entre los estudios. Ellos encuentran un I a la 2 de 31%, que digamos nos muestra una heterogeneidad que no es muy alta, pues es una heterogeneidad más o menos aceptable, con una P que es 0,21 mayor del 0,5. Es decir, que es poco heterogéneo pues los resultados con respecto específicamente a la mortalidad a 28 días. Entonces, con un RR de 0,68 para mortalidad a 28 días a favor de los beta bloqueadores en este caso. De los demás desenlaces pues que ellos nos muestran, tenemos acá el lactato. Este es el lactato basal. Si vemos, a pesar de que algunos lo tenían más alto en el grupo de esmolol y landiolol y otros más alto en el control, digamos que estaban muy cerca del cero, ambos. Este es por diferencia media, y no había como una diferencia entre ambos grupos con cuanto a los valores basales de ácido láctico. Si vemos entonces cómo evolucionaba el lactato a las 24 horas, vemos que en general tampoco era diferente, pero hay un estudio pues que sí, digamos, está muy alejado de los demás, y tenía un lactato mayor en el grupo de esmolol, entonces por eso se favorecía pues el control. Esto pues es llamativo, o sea, las 24 horas en ese estudio específico había mayor lactato en el grupo de los beta bloqueadores. Pero sin embargo también evalúan el lactato a las 72 horas, y en ese mismo estudio que les mostré, que estaba muy lejos, es decir, que tenía menos lactato en el grupo control, ahora muestra que a las 72 horas tiene mucho menos lactato en el grupo de beta bloqueadores. Entonces nos muestra más o menos que iniciaron con el ácido láctico más o menos igual los dos grupos, a las 24 horas tampoco hubo muchos cambios en el lactato, y a las 72 horas nos muestra que pareciera que en el grupo de beta bloqueadores sí disminuye el lactato. ¿Disminuye cuánto? Pues realmente la media es poca, incluso menos de 1 en general, pero sí tiene cierta tendencia a que a las 72 horas se disminuye el lactato. A diferencia del desenlace de mortalidad, pues digamos que estos sí tienen una heterogeneidad que es muy alta, una I de 87% y una P que es menor de 0,001. Entonces, digamos que para este desenlace, pues sí hay como mucha variabilidad entre los estudios. Y eso nos quita, pues, como para prestarle atención a este desenlace, aunque igual son como desenlaces como más exploratorios que para demostrar realmente, pues, el beneficio de los beta bloqueadores. Este otro desenlace es el índice de volumen sistólico. Vemos que en general, aunque cruzan la unidad y pasan pues por el cero en este caso, porque es una diferencia media, vemos que pareciera haber pues un pequeño beneficio que favorece el esmolol y el landiolol. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que uno creería es que se cae el índice de volumen sistólico con el uso de los beta bloqueadores, y ellos en realidad no encontraron eso. Encontraron que podría incluso ser más alto en los pacientes que utilizaban beta bloqueadores, pero pues digamos que también tiene un problema, y es que sí pasan la mayoría de los estudios el cero, y este también tiene una heterogeneidad baja, o sea que podría ser algo más confiable pues que el resultado previo, y pareciera que mejora en cuanto al uso de beta bloqueadores el volumen sistólico. Este es del gasto cardíaco, que también lo miden ellos, y vemos que los resultados de los estudios en general sí son más dispares, pues algunos favorecen los betabloqueadores y otros favorecen el control, y el desenlace, pues como el estimado puntual total, pareciera favorecer el control, pero este sí cruza la unidad. Es decir, no hay como
un cambio muy significativo en el índice cardíaco, sea en el uso de beta bloqueadores o en el uso del grupo control. Que es lo que les dije al principio, uno tiene más temor de que se caiga el gasto cardíaco, el volumen sistólico, y pareciera que al menos si se cae no es pues una caída significativa. Este es sobre la dosis de norepinefrina. Entonces, como vemos, solo se evaluaron cuatro estudios, perdón, cuál era la dosis de norepinefrina. Y si vemos los primeros dos estudios, tenían una dosis mayor de norepinefrina en los betabloqueadores, es decir, les iba mejor en cuanto a dosis altas de norepi al grupo control, pero otros dos estudios mostraron todo lo contrario, que tenían menor dosis de norepinefrina los pacientes que utilizaban betabloqueadores. Esto genera pues un estimado puntual que está muy cerca del cero, es decir, no hay, digamos, como un cambio de la dosis significativo entre ambos grupos, y eso da para una dosis de norepi en general alrededor de los estudios de 0.1 microgramos kilo minuto. Esta es la frecuencia cardíaca, pues que digamos es otra cosa de las importantes que valoran en el estudio. Aquí ellos mismos ponen en el artículo que realmente el efecto del beta bloqueador no se sabe si es benéfico porque disminuya como tal la frecuencia cardíaca, o sea que lo que realmente me importaría sería bajar la frecuencia cardíaca, o si realmente es el uso del beta bloqueador por todos sus otros efectos que yo les expliqué al principio. Entonces ellos evalúan si realmente sí bajó la frecuencia cardíaca o no, sin saber si esto realmente es lo que impacta o no en la mortalidad de los pacientes. Y como vemos en general, pues sí se disminuye la frecuencia cardíaca en todos los estudios, pero en algunos, digamos, es más importante la reducción que en otros. El que más baja tiene una media de casi 5 latidos por minuto, y en general el estimado puntual da, aquí pues tenemos menor frecuencia cardíaca en los pacientes en los que usamos beta bloqueadores, alrededor de 2 latidos por minuto menos que en el grupo control, pero tiene una heterogeneidad que, como pueden ver, es muy alta porque ni siquiera se solapan pues como los intervalos de confianza. Y este es de la presión arterial media, que también creería uno que con los beta bloqueadores pues va a ocurrir, lo que va a ocurrir es que se baje significativamente la presión arterial. Sin embargo, dadas las características pues como de los beta bloqueadores, uno esperaría que con estos dos que se usaron sea menos la caída de la presión arterial. Y lo que ellos encontraron es que en general no fue pues no fue importante la caída, incluso pues milímetros de mercurio no es ni uno, y digamos que está muy cerca del cero, es decir, es muy similar en ambos grupos, entonces no hay una caída importante de la presión arterial en los pacientes que tienen esmolol o landiolol. Y finalmente este es el de los leucocitos, ellos también pues lo evaluaron, y que encontraron que los pacientes que usaban beta bloqueadores tenían en general unos valores de leucocitos algo menores, pues, pero si ustedes miran las medias era alrededor de 10.000, 13.000, y en cambio en los controles era 15.000 y 17.000 más o menos. Entonces en general, como generalizando, podemos decir que disminuyen un poco el número de leucocitos, tiene poca heterogeneidad. El problema también es que cuando son pocos estudios, pues realmente es difícil confiar como en las mediciones de heterogeneidad, pero pareciera que disminuye los leucocitos. Lo que no sabemos es si disminuir los leucocitos sea una respuesta favorable o desfavorable en cuanto a desenlaces pues como clínicamente importantes. Y ellos hacen dos análisis por sensibilidad específicamente para ver si los resultados cambiaban en cuanto a los grupos. Entonces, ellos, ¿qué les llamó la atención? Dos cosas. Había pacientes, estudios en los que la mortalidad era muy alta, mayor del 60%, y otros en los que había una muestra muy pequeña, menor de 100 pacientes, porque vemos que en total, pues en los 7 estudios solo eran 600 pacientes. Entonces ellos evalúan si, teniendo en cuenta la mortalidad del grupo control, que sea menor del 66% o mayor del 66%, hay algún cambio en cuanto al desenlace de mortalidad. Y ellos lo que encuentran es que el desenlace se mantiene a favor del grupo de esmolol y landiolol, es decir, sin importar si el grupo control tenía más o menos mortalidad, la mortalidad a 28 días sigue siendo menor en el grupo de esmolol y landiolol. Y este es el otro análisis que fue sobre el tamaño de la muestra. Entonces, este de arriba sí tiene una muestra menor de 100 pacientes y los que tienen muestra mayor de 100 pacientes. Y vemos que tampoco, teniendo en cuenta la muestra, hubo una diferencia en cuanto al desenlace de mortalidad. Seguía siendo favorable el uso del landiolol y esmolol en los pacientes en cuanto a mortalidad a 28 días, tuvieran una muestra grande o tuvieran una muestra pequeña. Esto es importante porque normalmente los estudios con muestras muy pequeñas, aunque en general todos estos estudios tenían muestras que realmente eran pequeñas, pues tienden a veces a sobreestimar los resultados o a mostrar más beneficio simplemente por tener la muestra pequeña.
Y finalmente, entonces, vamos a hacer como una lectura crítica del análisis de manera pues como corta. Digamos, la primera parte es si los resultados son válidos. Esto lo que nos quiere como hacernos preguntar es si el metaanálisis como tal estuvo bien hecho. Entonces, la primera pregunta es si abordó la revisión sistemática un problema clínico específico y si es importante. Y digamos que sí es un problema que a nosotros, que en general digamos, al gremio médico le importa porque es una enfermedad con alto índice de mortalidad. Son pacientes que se presentan frecuentemente en las unidades de urgencias y de cuidado crítico. Y es una enfermedad que, a pesar de todas las intervenciones que tenemos, aún no logramos que la mortalidad se reduzca de una manera como significativa. Entonces, es una pregunta clínica que es específica porque tampoco incluye un montón de pacientes, sino que incluye como un grupo específico que son los pacientes con choque séptico y que persistan taquicárdicos a pesar de la reanimación. Entonces, como para especificar la pregunta pico, entonces, como les dije, son pacientes con choque séptico taquicárdicos a pesar de líquidos y vasopresores. La intervención es del grupo de beta bloqueadores de acción ultra corta comparado con placebo y el desenlace sería la mortalidad, en este caso pues evaluada a 28 días. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión para seleccionar los artículos y si son adecuados esos criterios de inclusión? Digamos que los criterios de inclusión de la revisión sistemática pues no eran muy estrictos realmente. Lo único es que solo incluían ensayos clínicos aleatorizados. Y esto puede ser un problema y puede no serlo realmente. Hay evidencia que también es valiosa, que sale a partir de estudios observacionales, pero sabemos pues que la evidencia más alta va a venir de ensayos clínicos aleatorizados. Yo diría que uno también pues podría, para que la evidencia sea mayor y poder tener, digamos, más población y poder hacer unos estimados puntuales que tal vez sean mejores, uno sí podría incluir todos los estudios y luego hacer un análisis como por subgrupos como ellos hicieron, mirando cómo sería el desenlace solo en los pacientes de cortes y solo en los pacientes de ensayos clínicos. Pero digamos que tampoco habían muchos ensayos clínicos, según lo que pudimos ver, perdón, muchos estudios de cortes, según ellos solo había uno adicional, entonces probablemente esto no me iba a cambiar mucho los desenlaces. Y realmente los criterios no eran muy estrictos, entonces eran aceptables. Y cuando miramos específicamente cada ensayo clínico, cuáles eran sus criterios de inclusión, pues en general eran aceptables. El problema es que algunos usaban métodos pues invasivos para determinar si los pacientes se incluían o no en el estudio, pero en general eran pacientes que tenemos nosotros diariamente, pacientes mayores de 18 años, pacientes que están chocados a pesar de líquidos y a pesar de vasopresores, con diferentes tiempos pues de inclusión. La segunda pregunta sería si las estrategias de búsqueda implementadas fueron exhaustivas y detalladas. Entonces, digamos que cuando uno lee pues, la guía, ellos recomiendan siempre buscar mínimo en Cochrane, Embase y PubMed, que fue lo que ellos hicieron. Pero digamos que para que tener como una mejor visión de los artículos que hay y de la evidencia que hay, ellos recomiendan que uno debería buscar literatura gris en congresos y deberían pedirle a los estudios que encuentran el full disclosure de los resultados, incluso los que ellos no reportaron, porque a veces uno evalúa mucho, digamos, muchas variables en un estudio, pero solo reporta las que son relativamente importantes para uno. Entonces, digamos que podría haber sido un poco más exhaustiva la búsqueda porque no nos especifican dónde más buscaron, pero al menos pues cumple como los requisitos básicos. Y las búsquedas de las bases de datos como tal sí fueron muy detalladas. Cuando uno busca en el suplemento, pues no les voy a leer esto, pero cuando uno busca, ellos especifican cuál fue la combinación de términos que utilizaron, cómo los buscaron. Entonces sí detallan pues como para hacer una búsqueda que sea reproducible. Se evaluó el riesgo de sesgo de los estudios primarios, sí se evaluó con la herramienta Cochrane, pues que es una de las recomendadas, realmente en la guía no dicen cuál debería ser la mejor herramienta que deban utilizar para esto, podría ser cualquiera desde que cumpla pues como los criterios mínimos que debe tener un ensayo clínico para hacer un ensayo clínico que pueda tener validez. La cuarta pregunta es si fueron similares los resultados de estudio a estudio. En esto pues voy a hablar específicamente en cuanto a la mortalidad. El I2, pues, y digamos, la heterogeneidad era relativamente baja, entonces parecía no ser muy importante, pero específicamente para ese desenlace, porque si mirábamos los demás, pues realmente la heterogeneidad sí era muy cambiante y eso, pues, digamos que dificulta la interpretación de esos resultados. La quinta pregunta es si los artículos, la selección de artículos y las evaluaciones fueron reproducibles. En general, cuando uno lee la guía, ellos dicen, pues, o proponen que en general deberían estar evaluados con un CAPA, con una, como acuerdo interevaluador. Ellos no lo ponen, ellos solo ponen lo que les conté y es que lo discuten y se resuelve como por discusión. Y esto es importante porque da credibilidad y favorece que uno diga, pues realmente si otra persona hace lo mismo va a encontrar los mismos artículos. Entonces esto es algo que está en contra pues
de la validez del estudio, pero digamos que no es lo más importante. En la sexta pregunta se evaluaron posibles explicaciones para las diferencias entre los estudios y cuando uno lee la guía dicen, deberían plantear hipótesis a priori de por qué se dan las diferencias o por qué puede haber heterogeneidad. Ellos en el texto como tal pues no lo describen explícitamente, pero luego hacen pues como el análisis de esos dos subgrupos que les mostré. Y en general, ¿cuáles son los resultados globales de la revisión sistemática? Entonces, para tener una mejor visión del resultado general de mortalidad, entonces tenemos una reducción del riesgo de 0,68, un RR, perdón, de 0,68. Esto quiere decir que tiene una reducción relativa de riesgo del 32%. Pero cuando nos vamos eso a términos absolutos, la reducción es solo del 0,18. Eso es una reducción que es muy poca. Sin embargo, tiene un número necesario a tratar que es bajo. Solo se necesitarían 5 pacientes con el uso de beta bloqueadores para prevenir una muerte a 28 días. Entonces, pues pensándolo de esa manera, probablemente el resultado sí muestre pues beneficio. En general, disminuyó la frecuencia cardíaca, no hubo un cambio en la presión arterial ni el gasto cardíaco del volumen sistólico. Entonces, eso sería como la conclusión importante de los resultados de la revisión sistemática. Y el tercer apartado pues, que nos propone la guía es cuál es el grado de confianza en los estimados de los efectos de la intervención. Esto tiene como 5 puntos a evaluar. El primero es el riesgo de sesgo, entonces yo diría que es intermedio, porque tienen mal segamiento y realmente no era la selección, sino la detección, es decir, la detección del desenlace que tampoco estaba cegada. Ese sería su mayor riesgo de sesgo de los estudios primarios. Sobre inconsistencia o heterogeneidad, yo diría que es poca para el desenlace primario, es decir, es más o menos homogéneo. Sobre la imprecisión, el desenlace principal tiene unos intervalos de confianza que son aceptables. Y sobre si hay evidencia indirecta, que esto realmente apunta a qué tan aplicable son los resultados del estudio. Uno aquí evalúa a los pacientes, la intervención y los desenlaces, y es que aquí algunos problemas es que algunos estudios buscaban sobre todo desenlaces subrogados, que eran los parámetros hemodinámicos o la medición del gasto cardíaco, y no un desenlace clínicamente significativo como es la mortalidad. Pero en general la incluían así fuera pues en desenlaces secundarios. Digamos que la intervención de uso beta bloqueador es una intervención que es de interés en nuestra población y es un grupo que es de interés. El problema principal es que la población es completamente diferente, es una población casi que puramente asiática. Y la última parte, pues como para hablar del grado de confianza, es el sesgo de publicación. Entonces ellos nos dan este funnel plot que realmente nos sirve muy poco porque tiene muy pocos estudios, incluso la guía dice que debería tener al menos 30 para uno poder hacer un estimado visual de si faltan o no estudios que se hayan publicado. Y es que cuando son tan pocos, pues uno no puede evaluar como si hay una asimetría o no, entonces es difícil de interpretar. Siempre existirá pues el sesgo de publicación y peor aún el reporte selectivo, probablemente muchos solo reporten los resultados positivos y no los negativos, y también quedará el riesgo de diseminación, y miremos que estos estudios son asiáticos y probablemente tampoco tengan diseminación tan importante en las revistas que nosotros utilizamos comúnmente, que son más europeas y más americanas. Y como conclusiones finales, entonces, digamos que diría que los beta bloqueadores ultra cortos, beta 1, podrían ser útiles en pacientes con taquicardia, definida como mayor de 95 o 100 latidos por minuto, aquellos pacientes que a pesar de la reanimación con líquidos y uso de norepinefrina persistan taquicárdicos. Sus efectos son derivados pues, de mejorar el estado hipermetabólico e hiperdinámico, pero yo diría que antes de poder aplicar esos resultados, o sea, de que empecemos a utilizar antagonistas beta 1, necesitamos realmente más estudios con una población que sea más amplia, más variada, que incluya latinos y que incluya al menos, digamos, población occidental y que tengan muestras más grandes, porque es que el ensayo clínico que más pacientes tuvo alrededor de 150, que realmente es una muestra que es muy baja y esto puede afectar, pues, como el estimado de los resultados. Y el problema, digamos, en nuestro medio en este momento sería la disponibilidad de los medicamentos estudiados. Yo sé que hay algunas instituciones que sí lo pueden tener, pero realmente es difícil, es MIPRES, probablemente no esté disponible en nuestras instituciones donde trabajamos, pero digamos que mientras se dan el resto de los estudios, probablemente en un futuro sí tengan cabida los beta bloqueadores.
Y entonces probablemente lo que vayamos a hacer luego es continuar con los líquidos según el perfil de respuesta, sean o no respondedores, continuar con lo que ya sabemos que es el uso de antibióticos y el drenaje del foco, el uso de norepinefrina y vasopresina, que son como los que están más o menos sedimentados, el esteroides que sigue siendo controversial, y probablemente en algunos años pues podamos usar los beta bloqueadores según el perfil de choque específico del paciente, es decir, según el manejo individualizado y la detección de choque que le hagamos a los pacientes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juliana. Excelente presentación. Creo pues que plantea pues plantea un reto pues, como para hacer más investigaciones pues con respecto a este tópico. Desafortunadamente pues el doctor Rodelo pues que es nuestro epidemiólogo de base no nos puede acompañar hoy, pero él plantea pues digamos me solicita que plantee pues como digamos la opinión que tiene con respecto a esta revisión. Él nos dice que en términos generales es un metaanálisis de RCTs, pero que el número de pacientes es pequeño, que además de ello es principalmente en población asiática, lo que limita su generalización y es una intervención que requiere mucho más estudios. Él se disculpa por no poder acompañarnos, pero se le cruzó con otra actividad. Así alguien del los participantes tienen alguna pregunta, puede hacer levantando la mano o a través del chat. Va a revisar si en el. Bueno, Diego Patiño. Dieguito levantó la mano, dale, Dieguito. Pues primero que todo, para felicitar a la doctora Juliana, excelente presentación del tema. A mí hay algo que pues el tema siempre me ha llamado mucho la atención. Incluso la doctora Ana María y yo tuvimos el placer de hacer un intento de revisión que no fue tan exitoso en número de artículos en años anteriores, pero que quería traer a colación por el hecho de que quizás parte de la explicación de los otros sesgos que explicaba la doctora Juliana, que no explicaban en este artículo a qué se debían, y muchos de ellos era cómo se habían manejado los datos faltantes. Y es si uno revisa los artículos, en pocos, si no es en uno o dos, mencionan realmente cómo ellos hicieron para asumir o asignarle un valor a esos datos que habían quedado faltando, que de hecho no eran escasos, incluso en la mayoría de los mismos eran superiores al 30%. Entonces, eso puede, obviamente, dependiendo del análisis estadístico que le hayan, la rigurosidad o la profundidad que le hayan aplicado, afectar de maneras diametralmente opuestas el desenlace. Y obviamente resaltar el impacto y lo que ya han mencionado los anteriores, el profe y la doctora Juliana, del hecho de que realmente ninguno se diseñó para, o digamos que la mayoría no se diseñaron para valorar mortalidad, incluso algunos de los que lo hicieron de manera conjunta. Entonces, en ese sentido, sabiendo que no era el desenlace primario y que la mayoría de los datos eran faltantes, digamos que es todavía muy difuso ese panorama para asignar esa valoración. Listo, Dieguito, muchas gracias. Ray, también me levantó la mano. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y felicitar también a la doctora por la presentación. Un interesante artículo, muy bien presentado, los riesgos de sesgos. Sí, yo estoy de acuerdo con las conclusiones, sobre todo con la apreciación que hace el doctor Rodelo. Yo pienso que este metaanálisis es solamente como exploratorio. Ya que el problema de los metaanálisis es que nos pueden inducir una falacia ecológica. Muchas veces al combinar peras con manzanas nos salen que es más bien un tutti frutti de sesgo, ¿cierto? Porque uno puede caer en una falacia de creer, por ejemplo, que un I cuadrado sea menor del 50%, no hay heterogeneidad, cuando la doctora cuando revisó clínicamente artículo por artículo se vio que cada estudio de forma independiente era muy diferente de otro. O sea, las definiciones de sepsis son diferentes desde los criterios de Bonn hasta llegar a la definición de sepsis 3 y ya se sabe que engloban pacientes diferentes. La población también fue diferente. Las dosis que utilizaron de los beta bloqueadores fue diferente, el tipo de beta bloqueador fue diferente, incluso uno de los estudios, además de beta bloqueador, lo combinó con dobutamina. Entonces, desde antes de uno llegar y si uno está realizando un metaanálisis, desde antes de uno decidir llevar esos estudios
a una síntesis, ya sea por métodos fijos o por métodos de randomizados, uno debe clínicamente concluir que esos estudios no merecen ser combinados porque esos resultados pueden llevar a una confusión. Lo otro también, si yo analizo estudios que tienen un alto riesgo de sesgo, porque un ensayo clínico que no esté cegado, pues tiene un alto riesgo de sesgo, sobre todo si estoy midiendo mortalidad. Entonces, si yo analizo esos estudios y los combino, las conclusiones que yo voy a obtener también van a estar sesgadas. Entonces, yo pienso que los resultados de este análisis deben ser tenidos en cuenta con pinzas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ray. Sí, yo creo que de todas maneras de todas maneras no es algo nuevo, pues digamos, es una opción que se usa desde el punto de vista fisiopatológico, se conocían, digamos, trabajos previos con pacientes quemados, ¿cierto? Pero de alguna manera tiene un sustrato, pues, como fisiopatológico el uso de un medicamento que permita mitigar, pues, como ese estado hipercatabólico, ¿cierto? Y como ya les dije, pues yo, digamos, conocía pues varios estudios interesantes, sobre todo pues en el escenario pues del paciente gran quemado. Vamos a mirar si hay otras preguntas. No veo quién más haya levantado la mano. Por acá el doctor, el doctor Juan Carlos Ortiz del Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad del Tolima nos pide el favor que si le podemos enviar los artículos al correo ahí que está junto, porque de pronto Juliana le envíe los artículos al doctor. No sé Listo. no sé si existe alguna otra pregunta, alguien que quiera hacer otro aporte diferente. Creo que así. Veo a manitas levantadas y ya van siendo pues las 8:30. Muchas gracias entonces Juliana, muy buena presentación. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, que tengan feliz día.